Listo. Buenas tardes. Curso de trabajo de supervisor de trabajos de alto riesgo. Vamos a tocar el tema de trabajos. Es uno de los trabajos de alto riesgo que tiene un gran índice de mortalidad, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro Perú. Y se han dado diversos tipos de accidentes mortales simplemente por no tomar las precauciones en cuanto a este tipo de trabajos, ¿no? En toda empresa, en todo proyecto, en toda institución, siempre va a haber un trabajo técnico que hacer, por más pequeño o cuando hacemos una construcción nueva, necesita, ¿no? Un ingeniero electrónico o un ingeniero eléctrico para poder instalar la red de electricidad, ¿no? Y no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, un colegio. Hay bastantes tuberías, bastantes cableado que hay que realizar. Hasta ahí no hay problema. El problema viene cuando ya vamos a probar, ¿no? Y cuando se va a energizar todo ese cableado, ¿no? Ahí viene el problema. Incluso las obras de construcción civil, por ejemplo, exigen mucho el EPP, ¿no? El EPP dieléctrico, que es para poder aislar la corriente eléctrica, ¿no? Es más, hay un tipo de casco de seguridad, aparte del dieléctrico, que se usa normalmente, casco tipo clase 2, tipo G, si no me equivoco, ¿no? Que incluso soporta 220, ¿no? Pues quiere decir de que todos los obreros de alguna forma utilizan ese tipo de casco. Es incluso en el domicilio, cuando queremos hacer cualquier instalación o reparación, por más mínimo que sea, ¿no? Se debe cortar el fluido eléctrico de la llave, ¿no? No podemos tomar esos riesgos, porque un electro puede causarte desde un pequeño cosquilleo, pasando por una quemadura de tercer grado y terminando en una muerte. Entonces, no podemos nosotros tomar juego, ¿no? En broma este tipo de trabajo, ¿no? Porque realmente vas a tener una sola oportunidad, ¿no? No podemos apostar, ¿no? En referencia a otro tipo de trabajos de alto riesgo, a excepción de altura, espacio confinado, ¿no? Son los otros dos tipos de trabajos de alto riesgo que tienen un mayor índice de movilidad, ¿no? De trabajos eléctricos es muy importante tener todas las medidas preventivas para poder evitar un accidente, ¿no? A ver, recordemos un poquito, ¿no? ¿Qué son trabajos de alto riesgo, no? Un pequeño recordatorio. Es toda aquella actividad, ¿no? Que va a depender, o es toda aquella actividad que tiene un mayor riesgo, ¿no? Es un mayor riesgo. La exposición a la que están los trabajadores es peor, ¿no? Que cualquier otra vida, ¿no? Porque pueden causar lesiones, ¿no? Lesiones incapacitantes de por vida o hasta la muerte, ¿ya? Un, un choque eléctrico, por ejemplo, ahorita vamos a ver también los miliamperios en los milisegundos, puede causarte un paro cardíaco. Hay gente, sí, ¿no? Se ha visto que ha sufrido choque eléctrico y incluso han tenido quemaduras de tercer grado,
pero no han fallecido, ¿no? Tienen como una especie de beca porque generalmente la corriente ingresa por las manos, porque alguna vez está realizando alguna actividad y busca por dónde salir la corriente, ¿no? Sale por los costados, sale a veces por pies, ¿no? Y la suerte es de que esa corriente eléctrica no pase por el corazón. Si es que no pasa por el corazón, se podría decir, entre comillas, que tenemos un poquito de suerte, ¿no? De repente una quemadura en algún momento puede sanar, ¿no? Pero si pasa el shock eléctrico por el corazón, pues vamos a sufrir un paro cardíaco, ¿no? Se considera, dice, trabajos de alto riesgo aquellas actividades que pueden ocasionar lesiones graves, ¿no? Y que se pone en peligro la vida de las personas, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, para un trabajo de alto riesgo, se tiene que, ¿quiénes son los que tienen que realizar ese tipo de trabajo? Personas capacitadas, entrenadas y certificadas, ¿no? O sea, no cualquier trabajador realiza este tipo de trabajo, ¿no? Más aún, la empresa, la institución, tiene que seguir capacitando a este tipo de trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que podríamos nosotros estandarizar a, a este tipo de trabajos? Simplemente es que todos los trabajos con riesgo eléctrico realicen bajo condiciones que permitan su realización sin el riesgo, ¿no? O bajo riesgos controlables, ¿no? Simplemente evitar, ¿no?, que este riesgo cause daño, ¿no? Todos los riesgos tenemos que controlarlos, ¿cierto? Todo el objetivo de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque siempre vamos a hablar de un sistema de gestión, es lo primero que tenemos que implementar. Ese sistema de gestión es un conjunto de normas, herramientas, lineamientos, métodos que me van a permitir a mí, ¿no?, prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, para trabajos eléctricos tenemos que tener, por ejemplo, una política, tenemos que tener unos procedimientos que vienen a ser los métodos, ¿no? Un procedimiento escrito de trabajo seguro, tenemos que tener una herramienta de acción, como por ejemplo el checklist de las máquinas a usar, el PETAR, ¿no? Tenemos que tener un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que son las herramientas de gestión. Tenemos que tener un reglamento que me vaya a regir, ¿no?, este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, todos esos elementos me van a permitir controlar el peligro y reducir el riesgo, ¿no? Estos lineamientos, estos métodos, estos procedimientos, ¿no?, son aplicables a todos los trabajadores con riesgo eléctrico, ¿no?, para protección de su salud, ¿no?, de su seguridad, ¿no? Entonces, como comúnmente les llamamos, todos los técnicos eléctricos, ¿no?, tienen que tener pleno conocimiento de lo que van a realizar. Y se debe dejar escrito, se debe dejar, por ejemplo, si vamos a cambiar una red, se va a publicar por algún nuevo diseño, se debe dejar por escrito y se debe poner de conocimiento a todos los involucrados, ¿no? Porque se ha dado accidentes fatales, ¿no? Por ejemplo, sale de vacaciones el eléctrico, ¿no? Y el que queda de retén, como normalmente se le llama, por X razones hizo algún tipo de modificación, ¿no?, en el cableado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no dejan ningún reporte, no dejan nada escrito,
recomendación para el que regresa de las vacaciones para poder iniciar los trabajos. Entonces, como yo no tengo conocimiento, yo vengo a realizar mi trabajo y me doy con la sorpresa de que ha cambiado el tipo de cableado, el tipo ¿cómo se llama? El tipo de generar electricidad, de conducir la electricidad a las áreas que no necesitan, y me doy sorpresas y puedo sufrir shock eléctricos, ¿no? Entonces, todo este tipo de procedimientos, de objetivos, de alcances, ¿no? De políticas, se debe difundir entre todos los trabajadores del área, ¿no? Todos los trabajadores eléctricos. Pero, ¿qué es la electricidad? ¿Qué podemos entender con la electricidad? Dice que es un agente físico presente en todo tipo de materia, que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia, ¿no? Es un agente físico, ¿no? Presente en todo tipo de la materia, ¿no? O sea, la electricidad es un agente, ¿no? El cual nos puede ocasionar serios daños si nosotros no tenemos un debido control, ¿no? Aquí tenemos también tipos de electricidad, ¿no? Tenemos la corriente continua, tenemos la corriente alterna, tenemos la corriente alterna monofásica, la que normalmente nosotros usamos en domicilio, en la corriente alterna trifásica, que ya es un poco más utilizable en la industria, ¿no? Dice que la corriente continua es tensión, intensidad de la corriente y resistencia, ¿no? No varía, continua, ¿no? Continua como su nombre lo dice. Corriente alterna, corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo, ¿no? Y la corriente alterna monofásica, que es la que normalmente usamos en casa, en las oficinas, en las instituciones públicas, ¿no? En instituciones privadas. Y cuando hablamos de corriente alterna trifásica, es donde lo usamos normalmente en la industria, ¿no? Porque así lo requieren los diferentes tipos de máquinas que se utilizan para producción de algún tipo de material, ¿no? Como en la minería, en la industria, en electrificación, en todo ese tipo de empresas. Y este tipo de corrientes tienen distintos niveles de tensión. Muy baja tensión, ¿no? Que corresponde a las tensiones hasta 50 voltios en corriente continua, o iguales valores eficaces entre fases de corriente alterna, ¿no? Normalmente baja tensión es el tipo de corriente que utilizamos a diario. Muy baja tensión es el tipo de corriente que utilizamos a diario, ¿no? Baja tensión ya un poco corresponde a las tensiones por encima de los 50 voltios, ¿no? Hasta 1000 voltios, ¿no? Que en corriente continua, o iguales valores eficaces entre fases, entre corriente alterna, ¿no? Ahí va variando. Media tensión corresponde a la tensión por encima de los 1000 voltios hasta los 33.000 voltios, ¿no? Media tensión. Alta tensión corresponde a tensiones por encima de los
33.000 voltios, ¿no? Tensión de seguridad en los ambientes secos y húmedos se considera como tensión de seguridad hasta 24.000, hasta 24 voltios respecto a la... Este tipo de tensiones es muy importante ser, ¿no? Y esto lo vamos a verificar con un ingeniero eléctrico para poder establecer cuáles son los niveles en los cuales se va a trabajar en distintas empresas, en distintos proyectos, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Vamos a hablar de una empresa de soldura, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a utilizar media a alta tensión, ¿no? Ahí tenemos máquinas de soldar industriales, ¿no? Incluso ahorita se me viene a la mente, vi una noticia en la ciudad de Lima, un taller pequeño que aparentemente no funcionaba nada, hacen un monitoreo infrarrojo y ven que consumía mucha energía, ¿no? Consumía mucha energía, ¿no? Entonces, para eso hay que sacar autorizaciones, en este caso, por ejemplo, a Prosur, a Ocinermin, para tener este tipo de talleres, ¿no? Para que sea controlada ese tipo de energía que se va a utilizar, porque hay diferentes tipos de cables, diferentes tipos de resistencias que podrían, estándares que exigen la normativa para este tipo de empresas, ¿no? A veces por ahorrar, utilizamos cableado, llaves, no vayan a cortar este tipo de corriente, ¿no? Y es que suceden como explosiones, incendios, ¿no? Y lamentablemente los que pagan caro esa irresponsabilidad de los dueños son simplemente los trabajadores que operan, ¿no? Muchas veces por tener un trabajo, se trabaja en condiciones inseguras, ¿no? Y cuando sucede la desgracia, ahí es cuando recién nos quejamos, nos denunciamos, ¿no? Y incluso hasta en la televisión sale, ¿no? Lo primero que se habla es de que no tenían los implementos de seguridad, ¿no? Cuando el procedimiento es el que verdaderamente es el que vale, ¿no? El procedimiento es el que nos va a salvar la vida, ¿no? Más allá del EPP, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de niveles de tensión de la corriente eléctrica, ¿ya? La electricidad, el peligro que no se ve, ¿cierto? Es una frase, ¿no? Que tiene mucha razón, ¿no? La electricidad no la vemos, ¿no? No sabemos si, por lógica podemos nosotros deducir que ese cableado está energizado, ¿no? Que las tomas de corriente, los interruptores, ¿no? Están energizados, pero nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces, no lo olemos, nosotros no olemos la corriente eléctrica, ¿no? No es como, por ejemplo, la emanación de un gas, ¿no? Del polvo, podemos ver las partículas, podemos sentir, ¿no? En este caso, ¿no? La electricidad no podemos verla, no podemos olerla, ¿ya? Tampoco muchos podemos oírla, ¿no? Entonces, tampoco podemos tocarla, ¿no? Y si es que es así, puede ser mortal, ¿no? Puede ser mortal. Entonces, es muy cierto que es un peligro que que si no estamos nosotros, actuando de acuerdo a los procedimientos, nos puede costar, muy caro este tipo de trabajos. ¿Qué es un riesgo eléctrico, no?
Dice, la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano, ¿no? Es un riesgo eléctrico, es la posibilidad que me dé un shock eléctrico, ¿no? Es un riesgo eléctrico. Peligro, ya hemos dicho que es toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente. En este caso, el peligro es la corriente eléctrica, ¿ya? El peligro es la corriente eléctrica. ¿Cuál es el riesgo? La electrocución. Ese es el riesgo, ¿no? La electrocución. Entonces, un riesgo eléctrico es la posibilidad de que yo sufra un shock eléctrico, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ese es el riesgo eléctrico, que sufra una electrocución. Y esa electrocución, como les dije, puede causar un cosquilleo, puede causar una quemadura de segundo o tercer grado, ¿no? O puede causar la muerte, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros evaluando el tipo de riesgo eléctrico al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Dice, se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, ¿no? Ahí vamos a hablar también más adelante del contacto directo y el contacto indirecto, ¿ya? Las máquinas, herramientas, equipos que conducen o generan energía, ¿no? Una vez me preguntaron, ingeniero, ese grupo electrógeno que utilizamos para, por ejemplo, en empresas de construcción, hoy en día, antes se utilizaba muy bien el pico, la lampa y la barreta, ¿no? Hoy en día se utiliza ya el martillo demoledor eléctrico. Y cuando estamos en zonas donde no hay corriente eléctrica, ¿no? Utilizamos este generador de corriente eléctrica, ¿no? Y ese voltaje que emite también puede resultar en una fatalidad, ¿ya? Entonces, no, por eso dice que máquinas, herramientas, equipos que conducen o generan energía eléctrica, ¿no? Ya sabemos que el metal es un conductor de energía, ¿ya? Que al entrar en contacto con las personas puede provocar lesiones, quemaduras, ¿no? Fibrilación al corazón y por eso es de que generalmente se da el paro cardíaco, ¿no? También depende mucho de la intensidad de la corriente, ¿no? Por eso les dije que puede causar desde un cosquilleo el tiempo hasta una muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? De acuerdo a la intensidad de la corriente y al tiempo de exposición, ¿no? Es por eso de que cuando alguien se electrocuta, nosotros lo primero que tenemos que hacer como primeros auxilios es poder desconectar, ¿no? La corriente eléctrica, o si está muy lejos la llave y no tenemos cómo, ¿no? Tenemos que utilizar algún aislante para poder tratar de despegar a la persona del cable o de la máquina a la cual se ha quedado, ¿no? Y se ha quedado pegada, ¿no? Utilizando un material aislador, ¿no? Para salvarle la vida, pues, ¿no? Porque a mayor tiempo de exposición al choque eléctrico, mayor tiempo va a ser, más rápido va a ser la muerte de la persona, ¿no? Hemos dicho ahí, la corriente eléctrica ingresa por el punto que está en contacto y busca la salida, ¿no? Generalmente es por los costados de la persona, o el bajo vientre, los abdomenes, o los pies, ¿no? Recorre la corriente eléctrica por el cuerpo. Pasa por el corazón, paro cardíaco, y vamos a necesitar utilizar, por ejemplo, un desfibrilador para poder reanimar, ¿no? Porque esa es la consecuencia de sufrir un shock. A ver,
dentro de este riesgo eléctrico, ¿no? Tenemos dos puntos, que son aspectos fisiológicos y aspectos físicos, ¿no? Aspecto fisiológico, que el cuerpo humano sea un conductor, es un conductor el cuerpo humano, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, teniendo un choque eléctrico y viene una persona a querer ayudarme y no tiene conocimiento de que no debe tocarme, yo le voy a pasar la electricidad y también va a sufrir un choque eléctrico, ¿no? Entonces el cuerpo humano es un conductor de electricidad, ¿no? Que forme parte del circuito, ¿no? Que forme parte del circuito. Que exista entre los puntos de entrada y salida una diferencia de potencial mayor a cero, ¿no? Esos son los aspectos fisiológicos, ¿no? En cuanto a los aspectos físicos, que exista un circuito eléctrico, de igual forma, ¿no? Que este circuito eléctrico sea cerrado y que en el circuito exista una diferencia de potencial, ¿ya? Son dos aspectos de los riesgos eléctricos, ¿no? Aspectos fisiológicos, que el cuerpo humano sea un conductor, que forme parte del circuito, ¿no? Del circuito que va a seguir generando la energía, que exista entre los puntos de entrada y salida una diferencia de potencial mayor a cero, ¿no? Así como aspectos físicos, que existan un circuito eléctrico, que este circuito sea cerrado, ¿no? Y así se siga conduciendo la energía, y que en el circuito exista una diferencia de potencial, ¿no? Aspectos de el riesgo eléctrico. Aquí está lo que yo les decía, ¿no? La tipología de riesgo eléctrico. Tenemos contacto directo, ¿no? Cuando entramos en contacto con algún elemento que habitualmente está de tensión. En este caso, directamente, como vemos el ejemplo, el cable, ¿no? Que por el uso esté pelado y esté expuesto los hilos de cobre o el hilo de cobre, dependiendo del tipo de cable, ¿no? Y obviamente voy a recibir la descarga eléctrica, ¿no? Es el contacto directo con la energía. El contacto indirecto es que mediante algún equipo o alguna máquina sufra esa electrocución, ¿no? Por ejemplo, varias veces creo que les debe haber pasado en el hogar cuando tocamos un artefacto eléctrico, ya sea que una licuadora, el frigider, sentimos, ¿no? Sentimos, ay, me pasó corriente, ¿no? ¿No? Ese es el contacto indirecto, ¿no? Ya hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es contacto directo y qué es contacto indirecto? Aquí, por ejemplo, aquí, miren lo que sucede. Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como el saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor de pasado lunes. Justamente Miren, tres trabajadores. este es un accidente por electrocución
de Sí, ¿qué tal? ¿Cómo contacto están, compañeros? Un indirecto. saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente tres obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, o en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como Joaquín Fernández, compañeros, Derly Sotelo y Rolly Lugo. Todos son oriundos de Encarnación. Estas personas fueron auxiliadas por bomberos voluntarios de las Colonias Unidas que llegaron de forma muy rápida, por suerte también, hasta el lugar donde ocurrió este hecho y posteriormente de lo peor. Ahí está, Pasado ¿no? lunes, justamente tres obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, o en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como Joaquín Fernández, compañeros. Lo que podemos nosotros aquí observar es que esas personas al parecer han estado realizando pintado, ¿no? Con el andamio, ¿no? Han estado realizando pintado con el andamio. Entonces, eso es lo que sucede cuando no tenemos establecido un procedimiento de trabajo, ¿no? El procedimiento de trabajo que debía mínimamente establecer, ¿no? Que, por ejemplo, ya yo termino la zona y necesito desplazarme a esa zona, tengo que desmontar, desmontar. Y más aún, si vemos que estamos en la calle, donde existen los cables de alta y baja tensión, los cables de luz que generan, que alimentan a las diferentes viviendas que existen en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos, por querer hacerlo lo más rápido y sencillo posible, ¿no? Mueven el andamio y entra en contacto, el andamio entra en contacto con ese cableado, ¿no? Y reciben indirectamente el shock eléctrico. Suerte para ellos es de que no se han quedado pegados, ¿no? Los ha botado, la corriente, el choque eléctrico los ha botado, por eso es de que a uno lo expulsa, ¿no? Y caen al costado y que está dentro del andamio, tiene la suerte de no seguir tocando porque ese andamio metálico, que es un conductor de energía, está energizado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de contacto indirecto, ¿ya? ¿No? ¿Cuáles son los factores que influyen en el accidente eléctrico? Ahí está, el voltaje del circuito con el que se entra en contacto. Vamos a ver, hay diferentes tipos de miliamperios, ¿no? Con el tiempo de exposición, ¿no? El voltaje del circuito en el que entra en contacto, ¿no? La resistencia eléctrica del cuerpo, ¿no? Que lo puede expulsar, que lo puede mantener, ¿no? El tiempo de paso, ¿no? El tiempo de exposición en el cual estás sujeto a la corriente eléctrica va a depender el tiempo de paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, ¿no? La trayectoria de la corriente, por donde va a buscar la salida, hemos dicho que tiene un punto de ingreso, ¿no? Y busca un punto de salida. Por lo general son los pies o la parte abdominal, ¿no? Los lados de la parte abdominal,
¿no? Que busca la salida. Y la frecuencia de las características de la corriente, ¿no? Si es de alta, media o baja tensión. Con este cuadro podemos ver los efectos de la corriente en el cuerpo, ¿no? Cuando una persona tiene sujetos 1 y 2, ¿no? Es el valor máximo de la corriente que permite a la persona soltarlos. En corriente alterna se considera un valor máximo de 10 miliamperios, ¿no? Cualquiera que sea el tipo de exposición. Ahí estamos hablando del umbral de no soltar, ¿no? El umbral de no soltar. Umbral de percepción es el valor mínimo que la corriente provoca una sensación en una persona a través de la que pasa. Esta corriente se considera un valor de 0.5 miliamperios en corriente alterna, cualquiera que sea el tipo de exposición. Y el umbral de fibrilación vertical es el valor de la corriente que puede probar la fibrilación vertical. La fibrilación está considerada como la causa principal de la muerte, ¿no? Por choque eléctrico, ¿no? Entonces, aquí vemos este cuadrito, ¿no? Que incluso hay valores a tiempo de paso en milisegundos, de 10 a 3000, ¿no? Corriente por el cuerpo en miliamperios, de 0.1 a 10.000, dependiendo el tipo de contacto y el tipo de exposición que vamos a tener, ¿no? Es la consecuencia, ¿no? Si superamos los 10 miliamperios, vamos como dice acá, el umbral de fibrilación puede causar hasta la muerte, ¿no? Este cuadrito nos indica, ¿no? El tipo de contacto que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, ¿no? De menos de 1 miliamperio, ¿no? Posible cosquilleo. No son cosquillas, es un hormigueo molestoso, menos de 1 miliamperio, ¿no? Entonces, es como les decía, ¿no? El contacto que vamos a tener puede ocasionar un cosquilleo o puede ocasionar la muerte. De 1 a 3 miliamperios, ya la percepción, la descarga eléctrica, ¿no? Leve te puede soltar. ¿Ah? De 1 a 3 miliamperios. Entonces, en ese video que hemos visto, ¿no? Ha recibido indirectamente entre 1 y 3 miliamperios, por lo cual se ha soltado del andamio, ¿no? Por lo cual se ha soltado. Dice descarga eléctrica leve, ¿no? Que puede soltar. Ya superamos los 3 miliamperios, de 3 a 9 miliamperios, electricización, descarga eléctrica, movimiento de reflejos o reacciones involuntarias fuertes pueden ocasionar otras lesiones, como por ejemplo quemaduras, ¿ya? Como quemaduras. De 6 a menos 10 miliamperios, ¿no? Tetanización, descarga dolorosa, paralización muscular, la persona no puede soltar el objeto, ¿no? Ahí te quedas pegado, ¿no? Y si no se actúa inmediato, vas a pasar al siguiente nivel de 25 a menos 30 miliamperios, paro respiratorio, asfixia, ¿no? Según el trayecto de la corriente, dolor intenso, paro respiratorio, fuertes contracciones musculares, imposibilidad de respirar y posible muerte, ¿no? Ya estamos superando los 10 miliamperios, ¿ya?
Cuando la exposición es mayor, de 60 a menos 75 miliamperios, fibrilación ventricular, paro cardíaco, ¿no? Se detiene el bombeo del corazón, ¿no? Contracción muscular y daños nerviosos, muerte probable si es que no actuamos con una desfibrilización, ¿no? Esas maquinitas que encontramos en las ambulancias, en los hospitales, un desfibrilador va a hacer el efecto contrario de la fibrilación, porque al recibir la fibrilización, dice acá, ¿no? Se detiene el bombeo del corazón, ¿ya? Se detiene el corazón, ¿no? Y la contracción muscular y causa daños nerviosos y probable muerte, ¿no? Cuando se detiene el corazón. Por eso es de que automáticamente, rápidamente, como primeros auxilios, le hacemos el RCP, ¿no? Para poder bombear otra vez el corazón, incluso recibe golpes, ¿no? Y o utilizamos también un desfibrilador para poder hacer que el corazón reaccione y siga bombeando sangre, ¿no? Y se pueda recuperar al accidentado. Caso contrario, es una muerte casi segura. Ahora, superamos los 100 miliamperios, la fibrilización es irreversible, ¿ya? A partir de 0,15 segundos. Paro cardíaco, quemaduras graves y muerte altamente probable. O sea, en 15 segundos podemos recibir más de 100 miliamperios, ¿no? Eso es, como les decía, dependiendo la alta, baja o media tensión que vamos a encontrar en el sistema. Acá como un apunte nos dice, ¿no? Que el daño aumenta con la duración o tiempo que circula la corriente por nuestro cuerpo humano, ¿no? Estamos hablando que solamente con 100 miliamperios, ¿no? Durante 3 segundos para una muerte segura, ¿no? O sea, mucho va a depender de la cantidad de amperaje que recibas en ese circuito, ¿no? Puedes recibir 1 hasta 9 miliamperios y simplemente vas a tener hormigueos, cosquilleos, ¿no? Y alguna lesión, como alguna quemadura. Pero si superamos los 10 miliamperios, sí vamos a tener consecuencias graves porque puede ocasionar una fibrilación y paro del corazón, ¿no? El paro cardíaco, ¿no? Que es muy diferente al infarto, ¿eh? El paro cardíaco es justamente la detención del corazón, que deja de bombear sangre, ¿no? Y con un desfibrilador podemos recuperar esa función del corazón. A raíz de ese amperaje que vamos a recibir, ¿no? Nos puede causar lesiones, ¿no? A consecuencia de la corriente eléctrica, ¿no? Más común, lesiones eléctricas, ¿no? Dice, las lesiones eléctricas ocurren en el organismo cuando éste cierra el circuito entre dos elementos que están sometidos a una diferencia de tensión. Es decir, existe un punto de entrada y un punto de salida de la corriente, ¿no? El paso de la corriente a través del cuerpo da lugar a dos tipos de efectos, ¿no? Una lesión eléctrica ocurre en el organismo cuando éste cierra el circuito entre dos elementos, ¿no? Entre dos elementos. Se puede ser el cuerpo humano, ¿no? Y el origen de la descarga.
existe un punto de entrada y otro punto de salida de la corriente eléctrica, ¿no? Y a través de eso tenemos dos tipos, el térmico, ¿no? Dando lugar, por ejemplo, a las quemaduras, y el sobreestimulación, ¿no? Que viene a ser la electrocución. Aquí podemos ver, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Una quemadura eléctrica, ¿no? Aquí podemos ver una quemadura eléctrica, ¿no? Por dónde ha ingresado la corriente, todo el daño que hace, busca un punto de salida, ¿no? ¿Qué es una quemadura eléctrica? Son lesiones locales producidas por el efecto térmico de la electricidad. Acá está. Son dos tipos de efectos, ¿no? El efecto térmico, cuando hablamos de una lesión que ocurre entre dos, que ocurre en el organismo, ¿no? Hemos dicho, de dos tipos. Efecto térmico, que da lugar a una quemadura, ¿no? Es la lesión, son lesiones locales producidas con el efecto térmico, ¿no? De la electricidad, la quemadura. Estas quemaduras provocan grandes destrozos dentro del organismo, ya que la corriente viaja por los nervios, vasos sanguíneos, ocasionando calor y destrucción de los tejidos, ¿no? Y sale por un punto distinto que generalmente está en contacto con otra superficie, suelo, objeto metálico. Estas lesiones cutáneas se agravan cuando existen zonas húmedas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo entro en contacto con la corriente eléctrica, contacto directo, para yo poder tener ese tipo de quemadura, y si yo, por decir, con mi mano derecha, ¿no? Por ejemplo, y con mi mano izquierda no está apoyada en ningún sitio, más que estoy parado en el suelo, entonces la corriente va a buscar por dónde salir, que es, en este caso, los pies. Si yo estuviera tocando algún otro objeto, ¿no? La corriente va a salir por mi otra mano, ¿no? Ese es el recorrido que hace, así como dice acá, ¿no? Dice que sale por un punto distinto que generalmente está en contacto con otra superficie, ¿ya? Suelo, objetos metálicos, ¿no? Estas lesiones se agravan cuando existen zonas húmedas. O sea, imagínense si el piso haya estado húmedo, ¿no? O eso es, por ejemplo, miren, hay mucha gente que en casa, por ejemplo, con las manos húmedas tocan el frigider. Si bien es cierto, el frigider tiene aisladores, ¿no? ¿Por qué? Porque el frigider siempre va a estar húmedo, ¿no? Parte de adentro siempre van a tener siempre va a haber humedad. Las cosas que se colocan en bolsas, en táperes, va a provocar sudor y el sudor va a provocar generación de agua. Entonces, imagínense esa quemadura que podría recibir la persona por tocar ese equipo, ¿no? Con las manos húmedas, ¿ya? Entonces, esas son las lesiones eléctricas que se puede dar, ¿no? El efecto tetanizante, ¿no? ¿Qué es el efecto tetanizante? Produce la electricidad por el mecanismo de sobreestimulación de la sobreestimulación celular, produciendo violentas contracciones
contracciones musculares en el organismo que pueden ocasionar fracturas y luxaciones de los huesos y articulaciones, ¿no? Ese es el efecto tensante. ¿Ya? Dice que es el efecto que produce la electricidad por el mecanismo de sobreestimulación celular, produciendo violentamente contracciones musculares en el organismo que pueden ocasionar fracturas y luxaciones en los huesos y en las articulaciones, ¿no? También mucho va a depender de el tipo, la cantidad de miliamperios que va a recibir. Electrocución se produce por el mecanismo de sobreestimulación celular, ¿no? O sea, por el efecto tetanizante de órganos vitales, sobre todo a nivel cardíaco, respiratorio y cerebral, ¿no? Si la descarga afecta a la musculatura cardíaca, puede provocar una fibrilación ventricular y esta puede llevar al paro cardíaco. Es muy diferente del infarto. Si afecta la musculatura respiratoria, podría provocar una parada respiratoria y esta a su vez llevaría a un paro cardíaco. Las lesiones por electrocución pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución, o bien pueden aparecer pasadas unas horas del accidente, ¿no? Por lo tanto, se deberá vigilar constantemente al accidentado hasta que llegue un equipo profesional, ¿no? Se ha dado casos que gente que ha recibido una descarga eléctrica y sobre todo yo he oído, ¿no? En la parte altoandina, estos rayos que cuando hay lluvia, ¿no? En tiempo de lluvia, los rayos, los truenos, ¿no? Que son normales en la parte altoandina. Hay gente que está pastizando con sus animales y reciben ese rayo, ¿no? Y ha sobrevivido al rayo, pero ha pasado las horas, ¿no? Llegan a su casa, se echan a descansar y ya nunca más vuelven a despertar, ¿no? Eso es cuando dice acá que las lesiones por electrocución pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución, o bien pueden aparecer pasadas unas horas del accidente, ¿no? Ese paro cardíaco puede ocasionarse después de unas horas también, ¿no? De haber recibido la descarga eléctrica, ¿no? Entonces, sí, lo que dice la teoría, sí se ha dado en la práctica, ¿no? Si hemos leído en noticias, ¿no? O por el mismo comentario de las personas de la parte alta, que sí se ha dado ese tipo de casos cuando reciben rayos, ¿no? De rayos naturales, ¿no? Cuando hay lluvia, cuando hay tormentas eléctricas. Por eso es que en las mineras tienen su arma, ¿no? Tienen sus rayos, ¿no? Para poder minimizar el riesgo de electrocución por tormenta eléctrica, ¿no? Dice, una vez que nosotros hayamos visto o algún compañero, algún trabajador haya sufrido una acción eléctrica, ¿no? Hablamos de activación del sistema de emergencia, el famoso PAS, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Cuando hablamos de proteger, hablamos de proteger tanto al accidentado como a nosotros, de un posible, en este caso, de una nueva posible descarga eléctrica. Vamos a esperar de que
lo que sucede, por ejemplo, vamos a suponer que en la calle se ha despedido un cable de tensión, ¿no? Del cableado que existe en las calles, y una persona que ha pasado por ahí le ha caído ese cable, ¿no? O sea, y un simple toque con ese cable resultar una paralización, ¿no? Puede resultar en una electrocución, ¿no? Que me puede ocasionar un paro cardíaco de repente, ¿no? Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es proteger, cuando hablamos de proteger al accidentado y proteger a nosotros mismos, es pues, en este caso, retirar sin daño, o sea, agarrarlo por los hombros y jalarlo a un lugar que esté más alejado del cable suelto, ¿no? Porque a veces esos cables están en movimiento, ¿no? Entonces, eso es proteger al accidentado y protegerme yo mismo, ¿no? Ante cualquier accidente siempre se debe evitar, siempre se debe activar el sistema de emergencia, ¿no? Para ello, se debe recordar las iniciales de 3 actuaciones que vienen a ser el PAS, ¿no? Una vez que yo realizo esa acción de proteger, aviso, obviamente, ¿a quién? En este caso, a la compañía de bomberos o a la brigada de emergencia, ¿no? O al SAMU, ¿no? Para que puedan ellos venir a poder dar la atención de primeros auxilios. Y socorrer es justamente ayudar a que la persona sea trasladada a un centro de salud, ¿no? Proteger tanto al accidentado como al que va a socorrer. Avisar, ¿no? Alertar a los servicios de emergencia, ¿no? Teléfonos de emergencia como el 116, 105. Y socorrer una vez que haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado practicándole los primeros auxilios, siempre y cuando tenga conocimiento de lo que voy a hacer, ¿ya? Porque se ha dado el caso de que personas, por ejemplo, el aplicar un RPC, un RCP, es sencillo, ¿no? Y muchas veces han causado lesiones más graves, ¿no? A las personas. Entonces, tenemos que estar capacitados para ese tipo de primeros auxilios, ¿ya? O sea, si es que estoy capacitado, aplico los primeros auxilios. Si no, tengo que esperar que lleguen los servicios de emergencia, ¿no? Por eso es muy importante avisar, ¿ya? Avisar. De nada me sirve que yo lo haya protegido y trato de socorrerlo cuando no he dado aviso. El proceso de aplicación del RCP es cansado, ¿no? Hay que dar 30 comprensiones, ¿no? En el pecho, a la altura del corazón, para bombear, para que siga bombeando sangre al corazón y dar 2 insuflaciones, ¿no? Entonces el famoso respiración boca a boca, ¿no? Aunque ahora por el COVID se ha prohibido solamente las comprensiones. Hasta este momento tengo entendido que sigue prohibido las insuflaciones, solamente se debe trabajar con las comprensiones, ¿ya? Entonces son lesiones eléctricas a raíz de un shock eléctrico. Ahora, ¿cómo deberíamos liberar al accidentado? ¿No? Por electricidad. Primero, antes de tocar al accidentado se debe cortar
la corriente eléctrica, siempre y cuando esté, ¿no? Cerca o a la mano, porque si estamos hablando de una planta industrial, yo ahorita, por ejemplo, yo me imagino, ahorita una concentradora de una minera, ¿no? Es inmensa, ¿no? En esa concentradora están los molinos, están los depósitos de relaves, y yo estoy en un primer piso de la concentradora, ¿no? Y sufre un trabajador un shock eléctrico. Como dice acá, lo primero tengo que desconectar la corriente, pero si para desconectar la corriente me voy a demorar, no sé, de 2 a 5 minutos en llegar a desconectar, esos 2 a 5 minutos son más que suficiente para que mi compañero o trabajador pueda morir a causa de esa descarga eléctrica. Entonces, cuando no sea posible desconectar la corriente para separar el accidentado, ¿no? El socorrista deberá protegerse utilizando materiales aislantes, ¿no? Tales como madera, ¿no? O goma, para poder tratar de separar o jalar, ¿no? Jalar al electrocutado de la del punto de la electrocución, ¿no? Entonces, con una madera puedo empujarlo, puedo tratar de desconectarlo, ¿no? O algún jeve, ¿no? Que son dos materiales aislantes. Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, ¿no? Para disminuir el efecto traumático, ¿no? Vamos, si estamos hablando de que está a un nivel de un piso, de 2 pisos, y se corre el riesgo de que al cortar la corriente eléctrica va a haber una caída de esos 2 niveles, obviamente le va a causar lesiones graves, también como fracturas, ¿no? O de repente hasta la muerte, si va a caer de cabeza, ¿no? Entonces hay que también verificar ese tipo de medidas, ¿no? Yo sé que aquí se ve, de acuerdo a estos lineamientos, se ve fácil y sencillo, ¿no? Es muy diferente estar en el momento o pasar, ¿no? Pasar ese accidente de electrocución, ¿no? Si la ropa del accidentado ardiera, ¿no? Porque por un choque eléctrico puede ocasionar un incendio. Vamos a suponer que esa ropa tenga algún metal o tenga algún tipo de grasa o aceite impregnada, sobre todo los mecánicos, los soldadores. ¿Cómo podemos apagar una persona? Tratando de sofocarlo, ¿no? Echando encima mantas, prendas de algodón, ¿no? Nunca acrílicas ni sintéticas, porque eso va a generar que se apegue al accidentado y le cause más lesión, ¿no? O bien le haríamos rodar por la superficie en que se encuentra, ¿no? Nunca utilizar agua, bueno, ya eso, el agua es un conductor de la energía, ¿no? Entonces, no podemos apagar este tipo de incendio generado a raíz de un choque eléctrico con agua, ¿no? Porque el agua es un conductor de la energía. Cuando alguien ha quedado atrapado en el circuito eléctrico, para tratar de liberarlo, se tiene que realizar las siguientes indicaciones. Ya vamos a realizar las siguientes indicaciones. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Intentar quitar la corriente, sí, ¿no? Si no fuera posible,
tratar de liberar protegiéndose adecuadamente, ¿no? Con guantes aisladores o un objeto como madera, ¿no? Un palo de madera, ¿no? Cogerla por la ropa, no cogerla por la mano o por cualquier otra zona corporal descubierta que porque el riesgo será mayor, ¿no? Acuérdense que el cuerpo está energizado. Ya, acuérdense que el cuerpo está energizado. Ahora, ¿qué no debemos hacer? No intentar liberarlo sin protegerse, ¿no? Incluso hemos visto bastantes videos en el Face, en el YouTube, ¿no? Que hay personas que los exhibidores de gaseosa, ¿no? Van a abrir el exhibidor y por alguna razón están descalzos o con los pies mojados, ¿no? Y están descalzos, no están con sandalias porque la sandalia que es de goma es un aislador. Reciben esa descarga eléctrica, ¿no? Y se ve personas que por la desesperación le patean, ¿no? La mano que se ha quedado pegada a la puerta del exhibidor, ¿no? Y hay veces que tienen suerte y sí logra despegar y ayudar a la persona, ¿no? Pero por lo general, muy poco eso es efectivo. Entonces, es mejor utilizar un aislador para poder liberar a la persona, ¿no? Y hemos dicho que la madera, que no es conductor de la energía, o una goma heavy, que tampoco es conductor de la energía, ¿no? Podemos utilizar para poder liberar a la persona, ¿ya? Entonces, no intentar liberar sin antes protegerse. No cogerlas por las axilas, ya que al estar normalmente húmedas, el riesgo de recibir una descarga es mayor, ¿no? O sea, por lo general hay que cogerlo del hombro o de la ropa que está a la altura del hombro para poder retirar de la zona al accidentado, ¿no? No cometamos ese error, a veces metemos las manos por debajo de las axilas y sujetamos el pecho y así retiramos a las personas, ¿no? Pero puede haber humedad, ¿no? Y el cuerpo que está energizado, ¿no? Vamos a recibir también una descarga, ¿no? Mayor, ¿eh? Puede ser mayor, ¿no? Porque la humedad va a atraer todo ese miliamperaje, ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es intentar liberar sin protegernos, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar cortar la corriente. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos un pequeño flujograma para poder liberar a un atrapado por corriente, ¿no? Tratar de desconectar el aparato, ¿no? Atrapado por un circuito, ahí está el atrapado por el circuito eléctrico. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de desconectar el aparato. Si lo logramos, la persona queda libre, ¿no? Y está consciente. Ojo, si lo logramos desconectar, la persona queda libre y está consciente, ¿no? Tenemos que mantenerlo en observación o trasladarlo al centro de salud para que esté en observación, ¿no? Si no podemos liberarlo, o sea, si la persona liberada queda inconsciente, aplicar los primeros auxilios que viene a ser el RCP como primer
como primera acción, y si logramos traerlo, digámoslo así, ¿no? Mantenerlo en observación. Ahora, si la persona que está atrapada no podemos desconectarlo, no podemos desconectar y queda atrapado, ¿no? Protegernos con un aislante para poder liberar, para poder abrir la mano que está atrapada, ¿no? De igual forma, una vez que ya está libre, si está consciente, mantenerlo en observación. Si está inconsciente, aplicar, en este caso, el RCP para ponerlo en observación, ¿no? Este es un flujograma para poder liberar a una persona atrapada. Aquí tomamos en consideración los 5 famosas reglas de oro del riesgo eléctrico, ¿no? Las 5 famosas reglas de oro del riesgo eléctrico. 1, corte efectivo de toda la fuente de tensión. O sea, simplemente corte de la energía eléctrica. La llave general, ¿no? La llave del área, ¿no? Una vez que nosotros cortamos la fuente de generación de energía, tenemos que bloquearla para que no la puedan activar y que desconozca, alguien que desconozca el por qué se ha cortado la fuente de energía. 3, verificar ausencia de tensión, ¿no? Verificar si ha habido, o sea, la fuga, ¿no? Si ha bajado la tensión o no. 4, poner a tierra y en un cortocircuito las instalaciones. Hoy en día, para todo tipo de construcción, para que Defensa Civil dé el permiso de construcción, tienen que tener su pozo a tierra, por ejemplo, ¿no? Toda casa, todo departamento, toda casa nueva que se construya, dependiendo también el área, puede ser una institución, un hospital, un colegio, ¿no? Diferentes pozos a tierra, ¿no? En todas las áreas, para que todos los equipos que funcionen dentro de estas instituciones, ¿no? Se pueda, no pueda existir riesgo de electrocución. Y la señalización, ¿no? Debemos señalizar toda zona de trabajo, ¿no? Para eso tenemos lo que son el código de colores, ¿no? Tenemos lo que es el color azul, uso de obligatoriedad para el uso del EPP, ¿ya? Uso de obligatoriedad para el uso de EPP, ¿no? En este caso, EPP dialéctrico, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tipo de EPP. Amarillo, que es advertencia, ¿no? Colocar ahí la señalética de advertencia, donde indique que hay riesgo eléctrico, ¿no? La señalética de advertencia, color amarillo, riesgo eléctrico, ¿no? Ya hemos dicho, el azul, que estás obligado a usar el EPP para ir a esa área, ¿no? El amarillo, que es advertencia, el verde, que es informativo, ¿no? Informativo, donde me va a indicar dónde está, por ejemplo, el extintor, dónde está
el tópico, ¿no? Para evacuación. El rojo, que prohibición, que me dice prohibido ingresar a esta área, solo trabajadores autorizados, ¿no? Ahí están las 5 reglas de oro, ¿no? Corte del fluido, bloqueo del fluido, verificación de la ausencia de tensión, el puesta a tierra y la señalización del riesgo eléctrico. ¿Ya? Esas son las 5 reglas de oro del riesgo eléctrico. Medidas de protección con contactos directos eléctricos, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida de protección? Alejamiento de las partes activas. ¿Ya? Lo primero es alejamiento de las partes activas. Aisladores, ¿no? Usar aisladores, ¿no? Interposición de obstáculos, los aisladores. Y cubrimiento de partes activas, ¿no? Por ejemplo, cableados en buen estado. Cableados en buen estado. Hoy en día ya los tomacorrientes vienen ya con su protector, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a la hora de que nosotros enchufamos en el tomacorriente, tenemos dificultad para enchufar, ¿no? ¿Por qué? Porque se cierra los tomacorrientes que han salido hoy en día modernos, tienen como una especie de puertita que se cierra cada vez que tú desenchufas un aparato o alguna herramienta, ¿no? Se cierra de tal forma de que no estás en contacto con la parte de cobre en la que está sujetos los cables, ¿no? Que están energizados. ¿Ya? Entonces, alejamiento de las partes activas, interposición de obstáculos que vienen a ser los aisladores, o por ejemplo, en este caso, el guante de seguridad, ¿no? PGB, recubrimiento de las partes activas, ¿no? Cableados en buen estado, no podemos tener cableados pelados, los tomacorrientes, los enchufes, tienen que tener su mantenimiento, cambiar si están en mal estado, ¿no? Esas son las medidas que debemos tomar para evitar una electrocución por contacto directo. Ahora, medidas de protección contra indirectos eléctricos, contra contacto directo, contacto indirecto, ¿no? A ver, tenemos acá el sistema de protección clase A, ¿no? Reducen los riesgos por sí mismos, impidiendo el contacto entre masas y elementos conductores, y haciendo que los contactos no sean peligrosos, ¿no? Dice, reduce el riesgo por sí mismo, impidiendo el contacto entre masas y elementos, ¿no? Aquí vemos un pequeño gráfico, ¿no? Doble aislamiento, hay que utilizar guantes, inaccesibilidad simultánea a partes de tensión y masa, ¿no? Barreras, utilización de tensiones menor a 24 voltios, las extensiones menor a 24 voltios, separación del circuito, ¿no? Eso sí, no debemos instalar un solo circuito, ¿no? Se puede instalar por niveles o por áreas, ¿no? Separación de los circuitos. Y conexiones equipo potenciales, ¿no? Las conexiones tienen que ser correctas en base a sus procedimientos. Ahora, el sistema de protección clase B se consideran como sistemas activos y desconectan o cortan la alimentación cuando se detectan condiciones peligrosas, ¿no?
asegurando la desconexión de la instalación en un tiempo más rápido posible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los diferenciales y el pozo a tierra, ¿no? Entonces, el diferencial es la cajita que le llamamos, ¿no? Es el aparato de protección que es obligatorio colocar, ¿ya? Es el aparato de protección que es obligatorio colocar, en todas instalaciones que tienen como mínimo, tienen como misión interrumpir el circuito cuando se produzca una derivación, evitando cualquier accidente, ¿no? Cuando se interrumpa, cuando haya, por ejemplo, una conexión mal hecha de un equipo que tenga alguna falla, al poder enchufar al tomacorriente, este interruptor automáticamente, ¡pum!, se bloquea, ¿no? Se bloquea y así la energía y podemos evitar accidentes. Y el otro, que es el puesta a tierra, para evitar una descarga eléctrica una descarga eléctrica se exige en todos los equipos con partes metálicas, ¿no?, que dispongan la conexión a puesta a tierra, ¿no? Todos los equipos. Hoy en día, como volvemos a repetir, para la construcción de una vivienda, ¿no?, Defensa Civil, para dar la autorización, exige los famosos pozo a tierra, ¿no? Exige los famosos pozo a tierra. Y dependiendo del área, te puede exigir más de un pozo a tierra. Ahí tenemos los diferenciales, que son los interruptores, y la instalación de un pozo a tierra. ¿Cualquier trabajador puede estar ante un riesgo de accidente eléctrico? Sí, cualquier trabajador. ¿Por qué motivo? Por ignorancia, ¿ya? Por desconocimiento, por imprudencia, por falta de preparación, ¿no?, por negligencia, por seguridad técnica y personal. Los accidentes pasan porque existen los actos subestándar. Por eso pasan los accidentes. En un accidente de riesgo eléctrico, ¿no?, yo tengo que conocer toda la instalación. Yo tengo que tomar en serio el trabajo de cableado, de revisión, de implementación de nuevos sistemas, ¿no? Para eso soy un técnico entrenado y capacitado, ¿no? No puedo yo, si yo sé que el agua es un conductor de energía, si yo sé que al yo manipular alguna máquina con las manos mojadas, ¿no?, voy a recibir una descarga eléctrica y a pesar de eso lo hago, es una negligencia, ¿no? Como en el video que hemos visto, los señores, en vez de desmontar el andamio y trasladarlo, quisieron empujarlo. Esa es una negligencia, quisieron empujarlo y el andamio chocó con cables de alta tensión que existen en toda la vía pública, ¿no? Porque son cables de alta tensión, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, esos son los motivos por el cual una persona o un trabajador pueda sufrir un accidente por riesgo o un accidente eléctrico, ¿no? Para todo trabajo con electricidad, nosotros debemos solicitar
a nuestro empleador el equipo de protección personal dieléctrico, que nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Y nos va a mantener aislados de un posible choque eléctrico, ¿no? Porque por más que el especialista esté entrenado y capacitado, el ser humano por naturaleza siempre falla, ¿no? No continuamente, pero en algún momento siempre falla, ¿no? Entonces, para evitar el exceso de confianza, ya vamos a decirlo así, ¿no? En este tipo de trabajos, entonces debemos utilizar casco de seguridad dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, protección para el cuerpo, protección auditiva, aislante en el suelo. Hay eléctricos que trabajan con un cuadradito de GB, ¿no? Y ahí están colocando un aislador. Entonces, casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, incluso hasta ropa dieléctrica, ¿ya? Ropa dieléctrica hay para poder, el casco de seguridad, si no me equivoco, mínimamente clase 2 tipo E, ¿ya? Y las condiciones de trabajo, el área despejada y limpia, ¿no? Si vemos algún derrame de algún líquido, tenemos que solicitar la limpieza y el mantenimiento del área de trabajo. Consejos básicos. Aquí hay algo muy importante. Este cuadrito debemos tener en cuenta siempre para poder saber cuándo una persona por choque eléctrico puede fallecer, ¿ya? Cuando existe una fibrilación, cuando existe un paro cardíaco, por la cantidad de miliamperios que va a recibir la persona, ¿ya? Paro respiratorio, fibrilación ventricular, eso lo contrarrestamos con un desfibrilador, ¿no? Entonces aquí el daño aumenta con la duración o el tiempo que circula la corriente, en este caso por el cuerpo humano, ¿no? Bastan 100 miliamperios por todo el cuerpo, cabeza y pie, ¿no? Para ocasionar un daño. Y obviamente una muerte segura, ¿no? Algunos consejos para trabajos con electricidad. Dice, verifique el circuito donde se realiza el trabajo esté desengerganizado, ¿no? Que no exista corriente, con ayuda de los multímetros o los multímetros. Podemos verificar la hecha de corriente eléctrica o no para poder realizar ese trabajo, ¿no? Es una herramienta básica, fundamental, que todo eléctrico debe tener. O el milímetro, ¿no? Identifique los cambios realizados en los tableros, lo que les decía yo. Si yo voy a hacer un tipo de cambio, el circuito, ¿no? Si yo voy a hacer un tipo de cambio de circuito cerrado, yo debo indicar, informar, ¿no?
establecer de nuevo los planos y dar en conocimiento a todo el personal que labora en esa área, para que cuando vaya a realizar algún trabajo de mantenimiento o algún trabajo rutinario, sepa cuál es la nueva la nueva distribución, ¿no? Si es que ha habido algún tipo de cambio. Cuando se requiera desenergizar una hice la operación, identificar obviamente qué actividades podrían ser afectadas. Notifique al encargado de dichas actividades sobre el periodo de tiempo que tendrá dicha operación. Por ejemplo, yo quiero realizar un trabajo de reparación en el área de en mi taller de soldadura. ¿Ya? Yo quiero realizar un trabajo de reparación en mi taller de soldadura, pero por ejemplo el taller de carpintería como soldadura tenemos la misma limitación, ¿no? Entonces, si yo deseo cortar la energía eléctrica, debo avisar, debo comunicar a los responsables del otro taller, ¿no? Para que tengan conocimiento de que se está haciendo alguna reparación y pueda demorar un tiempo, ¿no? Hacer esa reparación, ¿no? Entonces ya tienen conocimiento porque voy a bloquear el corte de energía, ¿no? Las 5 reglas de oro. Si voy a cortar la energía, debo bloquear para que otra persona no venga y conecte de nuevo la energía. Si el cableado a intervenir ha entrado en contacto con cualquier fluido, se debe secar, ¿no? Completamente antes de proceder a hacer el empalme. Hoy en día viene ya, se trabaja mucho con ese cable que tiene un protector, un aislante de color plomo, no me acuerdo ahorita el nombre, y se ha visto, pues, ¿no? Que el cable están trabajando, sobre todo en el sector construcción, están trabajando con ese cable, lo utilizan de extensión con los meñiques, y a veces ese cable está expuesto a la radiación solar, está expuesto al polvo, está expuesto al agua incluso. Dicen, ¿no? Que no hay problema, que este tipo de cable no, el recubrimiento es mejor, pero por más pequeño que sea la ruptura, el agua o cualquier líquido va a ingresar y puede causar una electrocución a quien esté operando esa máquina. Inspeccionar todas las instalaciones eléctricas garantizando que se encuentren por vía aérea, ya que al utilizarse tableros móviles, las instalaciones pueden cambiar continuamente, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en las obras de construcción, ¿no? Tenemos varias áreas donde se trabaja con diferentes tipos de equipos, taladros, martillo eléctrico, cortadoras, trozadoras, ¿no? Vibradoras, que todos esos equipos requieren energía. Y vamos, existe un punto de abastecimiento, ¿no? Y muchas veces colocamos las famosas extensiones, ¿no? Y debemos colocarlas vía aérea para que sea el mejor desplazamiento y no estar quedándonos cables, ¿no? En el suelo.
no dejen empalmes de cables si no están debidamente asegurados y protegidos, ¿no? Todos los empalmes tenemos que aislarlo. Para eso nosotros contamos con la famosa cinta de aisladora, ¿no? La cinta de color negro, verde, rojo, amarillo, cinta aislante, ¿no? La cinta aislante. Ubique los elementos de control de fuego presentes en el proyecto, así como el personal perteneciente a la brigada de emergencia, ¿no? Ubique los elementos de control de fuego, el extintor, la caja o el saco de arena, ¿no? El hacha, la manguera, pero en este caso no un incendio por fluido eléctrico, no debemos utilizar el agua, ¿no? Y las brigadas de emergencia tienen que estar entrenadas y capacitadas. En el caso de observar anomalías en alguna conexión eléctrica, como por ejemplo en emanación de humo, fuego, chispas, ¿no? Notifique inmediatamente al área de seguridad y a las brigadas de emergencia, ¿no? Para poder actuar en el instante, ¿no? Sobre todo si hay humo, para verificar a raíz de qué es, chispas, fuego, que pueden provocar algún incidente mayor. Garantizar que todo tablero eléctrico o fuente generadora de energía cuente con una señalización preventiva e informativa, ¿no? Todo tablero eléctrico, aparte de señalización preventiva, debe tener una señalización informativa que indique que cuál es el funcionamiento de ese tablero eléctrico, ¿no? A dónde están habilitando. Si yo deseo cortar la energía solamente en una área determinada, el tablero eléctrico me tiene que haber una indicación de la distribución eléctrica por áreas, ¿no? Para poder saber qué botón, qué palanca bloquear a la hora de hacer mi mantenimiento, ¿no? Entonces, es importante que todo tablero eléctrico tenga información preventiva e informativa, ¿no? Para saber operar ese tablero. El decreto supremo 024 del reglamento de seguridad del sector minero, en el artículo 135 nos dice que todos los trabajadores con energía de alta tensión todos los trabajos con energía de alta tensión serán realizados solo por personal capacitado y autorizado por el titular de la actividad minera, ¿ya? Todo trabajo de energía debe ser personal capacitado y entrenado. Las instalaciones eléctricas serán previamente energizadas. Se realizará el PETAR, se verificará que si se cumplió el siguiente procedimiento: corte de energía, evitar el retorno de la energía bloqueando, verificar de manera enérgica, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, instalación de bloqueo y señalización de prohibición del suministro de energía, ¿ya? Ese es el procedimiento que se debe hacer previo a una desenergización del área. En las actividades de instalaciones eléctricas solo serán utilizados equipos y dispositivos, herramientas
eléctricas compatibles con las instalaciones eléctricas existentes, ¿no? Y que mantengan las características de su fabricación. O sea, no podemos utilizar herramientas eléctricas hechizo. ¿Ya? Esto nos dice claramente el artículo 135 del reglamento del sector minero. Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de clase de detección de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades. ¿No? Por ejemplo, como les digo, ¿no? Casco de seguridad tipo 2, clase E. Sí. Casco de seguridad tipo 2, clase E. Este tipo de casco de seguridad me va a permitir un bloqueo, un aislamiento para trabajos generalmente eléctricos con 220, ¿no? Que va a resistir ese aislamiento. Y existen los EPP eléctricos para poder realizar este tipo de trabajo. El agua, miren esta acción. El agua y la electricidad se llevan como el perro gato. Manténlos separados siempre. ¿Ya? Siempre hay que mantener separados el agua y la corriente eléctrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Se dan cuenta por qué sucede esto? Porque no tenemos un procedimiento establecido. No contamos con un procedimiento establecido. Listo. ¿Alguna pregunta? Si no, como ya saben, sí, tenemos que implementar un PETS para trabajos eléctricos. De todo, es un trabajo de alto riesgo, o sea, todo trabajo de alto riesgo, toda actividad, es más, toda actividad debe tener su procedimiento, toda actividad. ¿Ya? Y más aún si es un trabajo de alto riesgo, tiene que tener su procedimiento de trabajo seguro. ¿Ya? Eso es muy importante, trabajar en base al procedimiento. Los accidentes existen. Sí. A veces, miren, en este caso, en este caso, el eléctrico, generalmente el equipo de técnicos eléctricos generalmente vienen a ser una o dos personas, ¿no? Entonces, ahí, o en una empresa grande, a lo mucho son 4, vamos a ser exagerados, 5 personas, ¿no? Entonces sí, en este caso sí es sencillo entregarles uno a cada trabajador. ¿Ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de
de un sector público, de un gobierno regional o un gobierno local, tenemos en el caso de, por ejemplo, encofradores, ¿no? Encofradores. Para la construcción de un colegio tenemos como 10, 15 encofradores. Entonces, entregarles un PETS a cada uno en el sector público es un poquito difícil por la logística que demanda. Pero sí les entregamos por grupo, ¿no? De repente hay grupos de 4, de 5, dependiendo del área, se les entrega uno y se les hace de conocimiento, ¿no? Al grupo. Pero en este caso de los eléctricos sí, y sí, se les debe entregar a cada trabajador un procedimiento para que ellos todos los días revisen y puedan trabajar de acuerdo a lo que está estipulado de ese procedimiento. Ojo, con el procedimiento nosotros no les vamos a enseñar a hacer su trabajo. Nosotros les vamos a enseñar a que su trabajo lo hagan de forma segura. Y no suceda, ¿no? Y no suceda esto de aquí. ¿No? A ver, una vez más, antes de irnos, y no suceda con el procedimiento, no va a suceder esto, ¿no? Este trabajador que viene a revisar algún equipo está sin el EPP adecuado, no tiene el guante dialéctrico, creo que está con zapatillas, no tiene el zapato de seguridad dialéctrico, no tiene el casco de seguridad dialéctrico, ¿no? Está sin él, por ejemplo, o sea, esto va a indicar que para realizar todo tipo de trabajo o verificación, ¿no? Tiene que contar con un EPP dialéctrico, ¿no? Esta persona no lo cuenta, ¿no? No sabemos cómo han establecido ese procedimiento y sucede esto, ¿no? Entonces, de repente con el EPP, la lesión es un poco menor, ¿no? El EPP no es el que te va a salvar la vida, ¿ya? El EPP va a ayudar a que la lesión sea menor. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, ya tienen mi número ahí una vez más. Cualquier consulta, no hay ningún problema. Entonces, hasta la próxima clase.